En el año 1998, hace 21 años, se registró una desaparición de una mujer en la ciudad de Alto Hospicio, Gabriela Montserrat. Era una niña de 17 años. Al principio se pensaba que era una simple extraviación, hasta que se encontró su cuerpo muerto en la costa de Iquique, abandonado en una playa. Hola. Hola. ¿Quiere transporte? No. El 4 de octubre de 2001, Julio Pérez Silva cometió el último de sus ataques, que fue el día en que la joven identificada como Bárbara Núñez sobrevivió. Hola. ¿Quiere transporte? No, voy apurada. El 4 de octubre de 2001, Julio Pérez Silva cometió el último de sus ataques. Fue el día en donde la joven identificada como Bárbara Núñez sobrevivió. Él la interceptó y la atacó del mismo modo que hizo con las otras víctimas. Tras esto, la golpeó con una piedra en la cabeza y cuando creyó que estaba muerta, se fue. La joven logró pedir ayuda y denunciar el hecho. Ese mismo día fue detenido y sin ningún remordimiento admitió los asesinatos y las violaciones. De octubre del 2001, a la subcomisaría de Alto Hospicio llega Bárbara, una niña de 13 años, que denuncia haber sido violada, golpeada y arrojada a un pique minero del desierto. Cuenta que el hombre que la atacó la amenazó diciendo que si no se quedaba tranquila, le iba a pasar lo mismo que a las 6 menores desaparecidas. Bárbara es hospitalizada en Iquique. Con los datos que logra aportar, se disponen rondas y controles para detener al culpable. En este momento estamos en el cementerio 3 de Iquique, lugar donde están enterradas los restos de las jóvenes que fueron brutalmente asesinadas. Julio Pérez Silva, también conocido como el psicópata de Alto Hospicio, es uno de los asesinos en serie chilenos más crueles de la historia de aquel país. Actualmente está condenado a presidio perpetuo por violación y homicidio de 14 mujeres jóvenes en la ciudad de Alto Hospicio e Iquique. En 1998 se registró la desaparición de una mujer en la ciudad de Alto Hospicio. Por otro lado, Julio Pérez Silva era un taxista clandestino, una persona común y corriente, o eso se pensaba. Su modo operandi siempre fue el mismo, ya que era un taxista clandestino. Interceptaba a las jóvenes estudiantes por transporte gratis, para posteriormente llevarlas a un lugar desconocido y cometer sus crímenes. Usualmente el asesino lanzaba sus víctimas en un agujero llamado Huancajaya, que se encontraba a 220 metros de profundidad. Él es uno de los asesinos en serie más buscados en Chile, ya que fue el autor de 14 asesinatos y un homicidio frustrado. Al día de hoy está condenado a cadena perpetua. Bueno, mira, respecto a la investigación en sí, esto empieza como varios años antes, no me recuerdo los años, creo que era 99, 98, por ahí tiene que haber empezado,
con la desaparición de las niñas, que iban desapareciendo acá, bueno, habían diferencias de, no me recuerdo bien, pero de meses, de años en las desapariciones. Más o menos, cuando yo llego aquí, que el 2001, bueno, empezamos a investigar el tema ya como, se empieza a investigar el tema como psicópata, digamos, y no como presunta desgracia, como se estaba investigando al principio, por la diferencia de tiempo que había entre las niñas, se investigaba como presunta desgracia. Pero después que una de las niñas, que es la cual no muere, que la tira en un pique que en vez de diagonal el pique, entonces la niña como que recorre el pique y no muere, no cae al hoyo, digamos. La niña sale a buscar ayuda, la toma una persona en un vehículo y llaman a Carabineros. El Carabinero empieza a tomar el procedimiento y hablaban de un vehículo blanco con que en el espejo delantero tenía colgado unos bananas en pijama, que eran unos monitos de la época, que eran como unos monitos animados de la época. Bueno, el Carabinero empieza a hacer el empadronamiento, se paran afuera de la negra, donde había sido tomada esta niña, y ven el vehículo, detienen el vehículo con los bananas en pijama, y detienen a la persona, la interrogan, y la persona empieza, después de un par de días, a decir que en realidad era él quien le había matado a una niña y todo el tema, y empieza a entregar cuerpos. Este tipo entregó, no me acuerdo en este momento, al final eran como 15 cuerpos desaparecidos de un catastro que nosotros habíamos hecho como de 300, pero al final habíamos llegado como a 15. Él entregó como 7 o 8 cuerpos a Carabineros y después pasó a la detención normal de la cárcel. Y ya en la cárcel él ya no hablaba nada, no conversaba nada y ninguna cosa. Y ahí se empiezan a hacer ya los rastreos en los basurales clandestinos, en reiteradas partes del desierto, o donde más o menos pensábamos nosotros donde podían haber cuerpos. Y fuimos a muchos basurales clandestinos, ingresamos a muchos piques ahí en Guantajaya, en el sector de la Santa Rosa y en varias partes alrededor de Alto Hospicio. Después de eso, bueno, se fueron encontrando cuerpos en basurales clandestinos, se fueron encontrando cuerpos en varias partes de donde estaban. Cuento corto que al final nos faltaban recuperar como 3 cuerpos, que eran los últimos que faltaban para ya terminar con el caso. Y me recuerdo que en una lectura de unas declaraciones de la señora Ilia Urrutia, que era no era Urrutia, que era la pareja de él, que era la pareja de este tipo, ella había hecho unas declaraciones cuando recién quedó detenido. Pensamos que ya habían pasado como un año desde que él había quedado detenido en la cárcel. Me da por a mí leer unas declaraciones de ella en la cual ella iba nombrando lugares donde él con ella salían a pasear, digámoslo así, y salían a pasear al basural clandestino que en la entrada tenía unos cachos de toro, que iban al pique tanto que habían no sé, tales cosas. Y así fue nombrando varios sitios donde ellos visitaban los fines de semana o de vez en cuando, y que él se ponía supuestamente, por lo que decía ahí en la declaración, como a cachurear. Pero ella decía, no, se iba a tal sector y empezaba como a levantar piedra, a mover piedra, a ver si encontraba cosas antiguas y todo el tema. Y como nosotros habíamos estado en esos lugares, investigando como un año ya en el mismo lugar, yo me empecé a dar cuenta que el basural donde ella, los basurales que ella nombraba, eran basurales donde nosotros posteriormente habíamos encontrado cuerpos, o bueno, gente normal había encontrado cuerpos y nosotros después habíamos llegado a hacer el sitio de suceso y todo el tema. Entonces me empecé a dar cuenta que, claro, donde nombraba, los lugares donde ella nombraba en esa declaración eran lugares donde habíamos encontrado cuerpos. Por ende, ella al final nombra una estación de trenes, que no se recordaba el nombre, que se llamaba, que al final era La Noria, era la estación no me acuerdo si era La Noria o Santa Rosa, pero ella lo nombraba como una estación de trenes que al llegar al final de un camino, cuando nosotros salimos a ver ese sitio, al día siguiente yo leí la declaración de esta persona. Fue un día que llovió harto en Iquique y estaban todos ocupados, que se estaban inundando todas las casas y todo el tema que conlleva el tema de que llueva en Iquique.
Bueno, cuento corto que salimos y el Cerro Santa Rosa y todo el sector ese estaba con neblina, no se veía nada, 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 nada. Que al final cuando vamos llegando cosas al final del camino como que se abren las nubes y aparecen los tambores estos de agua de cemento gigantes y la ex línea del tren y que se notaba que allá había habido una estación de trenes. Y yo, obvio que subo corriendo el cerro a buscar, a ver dónde me había dejado este psíquico y otros colegas se fueron por la orilla, por la línea del tren por la orilla registrando, a ver si había algo. Y de repente empiezan a tocar la bocina como que ya no fuera porque hacía frío y todo el tema, habían pasado como 20 minutos y yo estaba arriba del cerro, me acuerdo que los miro y los veo como, estaban como contentos, y dije, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Bajé corriendo y claro, me habían encontrado uno de los cuerpos alrededor de la línea del tren tapado con el carboncillo que bota el tren antiguo en la orilla del tren. Y estábamos ahí cuando empezamos a darnos cuenta que al lado de ese cuerpo había otro cuerpo y lo empezamos a abrir más y había un tercer cuerpo. Y así encontramos los últimos 3 cuerpos de los que nos faltaban. El problema era que uno de esos cuerpos, después de la investigación posterior que hicimos en ese mismo día, uno de esos cuerpos no correspondía a una de las personas desaparecidas que teníamos nosotros en Iquique. Por ende, teníamos 14 personas, no me recuerdo el número exacto, pero no me acuerdo si eran 14 o 15, y nosotros teníamos en ese momento, las 15 personas encontradas. Pero una de las personas que encontramos al último, que era una de las personas que encontramos de esos 3 cuerpos, no correspondía a la que nos faltaba. Y empezando a hacer los registros a nivel nacional, era una niña que se había desaparecido en Coquimbo, que había venido a comprar cigarros a Iquique, y este tipo la había tomado aquí afuera, bueno, ahí en Hospicio, en la carretera. Y esta niña, la presunta desgracia y toda la investigación se hizo en Coquimbo, por ende nosotros no teníamos conocimiento de ella, pero al hacerlo a nivel nacional la consulta, ahí nos aparece que esta niña había desaparecido allá en Coquimbo y se había venido como a la mala, sin saber de sus padres, a comprar cigarros y todo el tema. Y ahí se encuentran los últimos 3 cuerpos que se encontraron. Ahora, ¿cómo unimos los cuerpos que se fueron encontrando después que él cayó preso? Que igual era un tema, porque él iba a pasar, no sé, por 8 o 9 homicidios, y los otros cuerpos que él ya no entregó, cómo los podíamos unir a su cuerpo, a su causa. Ahí tuvimos que hacer un tema que se llama un perito ad hoc, que tuvimos que ir a buscar, porque la única forma de unir estos cuerpos, porque tenéis que pensar que estos cuerpos eran huesitos nomás, uniforme y huesos nomás, ropa y huesos, entonces no teníamos muchas cosas como de él para poder unirlo al caso, a él. Entonces lo único que era igual en todos los cuerpos eran los nudos que él le ató a sus manos. Entonces, ¿qué hicimos? El ministro que estuvo en ese momento, que era el ministro Sánchez, me recuerdo, nos puso dijo que buscáramos un fiscal ad hoc y un perito, y pusimos un perito ad hoc, que para este caso pusimos a un marino que lleva 30 años, una persona de la Armada, no me acuerdo si era suboficial de la Armada, con experiencia en hacer nudo, y al tener 30 años de experiencia haciendo nudo pasa a ser un perito para la justicia chilena y el ministro lo autoriza a ser perito. Y este tipo fue quien nos dijo que los nudos de las niñas que estaban fuera de las que él entregó, de los últimos cuerpos que recuperamos, los nudos eran iguales. Él no podía decir que eran exactamente iguales, pero que eran hechos por la misma mano porque eran las mismas vueltas y todo el tema. Y con eso el ministro pudo unir los cuerpos que él no entregó con los casos y al final él pasó detenido por que él le ató sus manos. Entonces, ¿qué hicimos? El ministro que estuvo en ese momento, que era el ministro Sánchez, me recuerdo, nos puso dijo que buscáramos un fiscal ad hoc y un perito. Y pusimos un perito ad hoc, que para este caso pusimos a un marino que lleva 30 años, una persona de la Armada, no me acuerdo si era suboficial de la Armada, con experiencia en hacer nudo. Y al tener 30 años de experiencia haciendo nudo pasa a ser un perito para la justicia chilena y el ministro lo autoriza a ser perito. Y este tipo fue quien nos dijo que los nudos de las niñas que estaban fuera de las que él entregó, de los últimos cuerpos que recuperamos, los nudos eran iguales.
él no podía decir que eran exactamente iguales, pero que eran hechos por la misma mano porque eran las mismas vueltas y todo el tema. Y con eso el ministro pudo unir los cuerpos que él no entregó con los casos y al final él pasó detenido por... Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal, bueno. Yo estoy más que bien acá y no te pienso ni mirar, ciego. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traguen y callen esto estar deshecho, parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah.